sean bienvenidos a Yo Te Explico Canadá. Hoy me encuentro con Evelyn. Hola. Ya la conocen, hemos hablado mucho sobre impuestos, el dinero, los créditos. Y bueno, hoy la verdad me dio la duda y dije, Evelyn, ¿quiénes tienen que pagar impuestos? Así que voy a ir como que de diferentes clasificaciones para que no quepa duda y ya tú me vas diciendo sí o no. Perfecto. Por ejemplo, yo llego aquí como refugiado, ¿tengo que pagar impuestos? Sí. Ok. La respuesta es sí, mismo si seguido los refugiados vienen y reciben la ayuda social. Lo que a veces ven en la hojita que es con una línea roja, el T5 que les dicen, en realidad es el T5007, pero los latinos seguido me he dado cuenta que le dicen el T5. Hay que hacer impuesto si han recibido esa ayuda como refugiado. Si yo soy estudiante, tengo que hacer impuestos porque, por ejemplo, soy un estudiante que soy residente permanente, que no soy que solo vine como estudiante, sino residente permanente y solo estoy estudiando y yo pido un crédito al gobierno y me ayudan a pagar. Exactamente, y también cuando uno va a la escuela tiene derecho a un crédito, ¿ok? Eso es el T2202 en realidad, y ese es un crédito que uno tiene que guardar, hacer los impuestos, mismo si uno no tiene una devolución ese año. El crédito de escuela se va acumulando de año en año, en realidad, hasta que uno termine de estudiar, trabaje, y ese año normalmente, después de un 3-4 años de estudio, lo que generalmente es eso lo que toma para tener una profesión, al final, cuando uno empieza a trabajar y que tiene alrededor de unos $40,000-$50,000 de ingreso, ese año yo puedo asegurar que si han estudiado esos 3 años, pueden ir a colectar de Canadá y de Quebec unos de $3,000-$5,000 de devolución inmediata por haber estudiado todos estos años y haber hecho bien los impuestos y acumular todos los gastos de escuela. Uy, eso es... Sí. Ok, y hablando de estudiantes, si yo soy un estudiante internacional que solo vine a estudiar y mi visa es como estudiante internacional, ¿también pago impuestos? Sí. Sí, uno va a pagar siempre impuesto, pero lo bueno en sí de un estudiante de esa clasificación es que él todavía paga más que el doble que un estudiante normal que está aquí. Entonces, esos créditos que estoy hablando son todavía el doble. Entonces, llegando si jamás tiene un año de profesión al final, va a ser todavía una maximización todavía aún más grande para él. Ok, eso es bueno saberlo, chicos, y Evelyn es la que nos va a guiar paso a paso. Eso es muy complicado. Lo que es muy importante en realidad, porque bastante gente dice, soy estudiante extranjero, no tengo que hacer impuestos, pero no, es ahí donde uno va acumulando para ir a maximizar. Entonces eso es como la recompensa de todos los años de estudio. Todo lo que pagué. Eso es. Si soy un trabajador que tengo un permiso de trabajo abierto, o sea, que puedo trabajar libremente, no sé, 5 años, por ejemplo, ¿tengo que hacer impuestos? También tienen que hacer impuestos, ellos en esa situación tienen que hacer impuestos y lo bueno en eso es que cuando uno es trabajador temporal, que se les dice con un permiso abierto, tienen derecho a la prima del trabajo de Canadá. Entonces, dependiendo del salario que tengan, tienen acceso a tener esa prima de Canadá, no de Quebec por ese estatus, pero pueden ir a tener todavía una maximización de impuestos debido a ese temporal de trabajo. Uy, está súper bien. Todo esto es bueno saberlo porque así vas como, o sea, pagas mucho impuesto, pero al final como que por lo menos recuperas un poquito. Exactamente. Y bastantes, me he dado cuenta de gente que viene con un permiso temporal también. Como vienen seguido para trabajar por grandes empresas, ya les dan seguro médico privado, entonces ellos ya no tienen que pagar también para lo del gobierno, que este año está alrededor de $650, lo que uno tiene que aportar al gobierno de Quebec por el gasto médico del gobierno. Wow. Ahora, otro más. Si soy una mamá de casa, que no hago nada más que estar en mi casa, bueno, literalmente, porque no es cierto que siempre no hace nada, pero... Trabaja muy duro. Sí, una mamá o un papá que se queda en casa y que el esposo o la pareja van por dinero. Ok, en esa situación todavía es bueno y también lo recomiendo a veces cuando, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del hombre que trabaja, la esposa se queda en la casa. Es bueno para el hombre en realidad esa maximización porque
ese crédito de la esposa en realidad en los impuestos vale $10,000. Entonces cada persona puede ganar sus primeros $13,000 sin pagar impuesto. Pero él, por tener ella a la casa, él puede llegar hasta 26,000 sin pagar impuesto. Y más niños tiene, cada niño representa un equivalente de $2,000 sin pagar impuestos. Significa que en ese ejemplo, el papá, la mamá con un niño puede llegar como a $28,000, sus primeros $28,000 de ingreso, él no pagará impuesto, lo que es bueno para una familia. Sí. Yo así, wow, mejor me quedo en casa. Puede ser interesante esa parte. A veces lo veo cuando el esposo, por ejemplo, está ganando $70,000 y la esposa pues tiene $15,000 de ingreso. A veces es conveniente que la esposa igual se quede a lo mejor en la casa porque sus impuestos que él tendrá que pagar estarán aquí. Ella ha pagado impuestos aquí. Entonces, al final de los impuestos, cuando yo hago impuestos, en realidad, ¿a qué sirven los impuestos? Es a equilibrar todo eso. Entonces, a ella le falta impuestos. Entonces, ella siempre va a estar en deuda. Entonces, para la estabilidad a veces de la familia y el hogar y todas en realidad las cualidades que el ser humano también como latino de familiar, es bueno a lo mejor que estén en casa a veces para tener una más ahorrarse el dinero. Eso. Ok, por ejemplo, mi hijo menor de 18 años trabaja, porque a veces, por ejemplo, tengo a Patricio que hace el Publisac, o por ejemplo hay niños que a los 15 años empiezan a trabajar, o los niños que ponen a hacer modelos, o sea, que ganan dinero. Eso es. Si tienen un pequeño ingreso abajo de $10,000, en realidad, seguido esas empresas no les hace pagar impuestos. Entonces, sí hay que agregarlo en tus impuestos, pero no va a tener ningún impacto en el tuyo y en tus alocaciones familiares, porque bastante gente cree que porque el niño ha trabajado en el verano y tiene 15, 16 años, que las alocaciones serán bajadas. Eso no tiene nada que ver, son dos cosas muy distintas. Ok. Entonces Patricio puede seguir trabajando. Y ahora, hablando sobre guarderías subvencionadas y guarderías privadas, ¿hay alguna diferencia en eso? Pues claro, porque la subvencionada hay que tener en cuenta que el gobierno ya le está dando una subvención a la guardería. Entonces, el pequeño monto que uno está pagando en realidad, sí de Canadá va a ser deductible, pero de Quebec no hay deducción en realidad. Pero en el privado, cuando uno está aportando $40 de su bolsa a cada día, esa puede ser una maximización de impuesto, una devolución de impuesto cuando se hagan los impuestos en realidad, y ese puede ir de 45% a 65% de devolución inmediata de Quebec. Entonces, a veces la gente dice, oh, no tengo la plata para ponerlo en el privado, pero al final en los impuestos la devolución es grande. Y hablando de eso, creo que también puedes hacer como devolución anticipada, creo. Efectivamente, también. Muy bien, Ale. Muy bien. Todo lo he aprendido. Eso. Entonces, a veces como familia uno dice, y se me va a subir bastante, porque $40 al día, o a veces he visto hasta 50, es más que el sueldo. Es más que el sueldo. Pero el gobierno de Quebec, tú puedes hacer un anticipado. Ellos te van a pagar anticipada para que tú puedas pagar la guardería. Pero hay que tener cuidado que si uno hace eso, no hay que ir a pedir más al gobierno, porque al final en los impuestos otra vez se va a equilibrar y estarás en deuda. No, por eso mejor hay que tener a Evelyn para que nos guíe luego al principio del año. Bueno, la verdad, cómo ahorrar dinero. Y el punto es, a lo mejor si sales tablas está bien, pero que no les pagues. Eso es, en realidad es eso los impuestos, no es de es de solo equilibrar toda esa situación de tú si has pagado bastantes impuestos o no has pagado bastante impuestos. Sí, y si a veces es como porque recibes tu sueldo y así sean $100 y cuando recibes dices, ¡oh!, te quitan mucho de impuestos. Entonces está bien como tratar de pedir lo más que se pueda, pero equilibrado sin que tú pagues nada. Exacto, y bastante gente a veces me dice, oh, pero he pagado bastantes impuestos, pero no. En realidad uno tiene que aportar a bastantes servicios como el chômage, para la maternidad. Entonces hay bastante también de ese monto que se va en cosas del gobierno. Lo que es importante son siempre los impuestos de Canadá y los impuestos de Quebec. Es esas dos casillas que son muy importantes en realidad en los impuestos. Y yo creo que la verdad les quiero comentar esto, igual lo he comentado ya en otros videos,
Se me hace muy bueno y muy accesible poder ir con Evelyn porque ella nos guía paso a paso cómo hacer nuestros impuestos, cómo no tener problemas, qué opciones mejor tomar, ya seas como trabajador autónomo o estés trabajando en una empresa, qué ahorrar, cómo ahorrar, qué facturas guardar y todo, porque si no llega el momento de declarar y dices, ¿por qué no guardé estos papeles? En cambio, si lo sabes con anticipación, puedes como tener esa guía, y si lo vas haciendo año con año, ella te va guiando y te dice, bueno, ahora haz esto, ahora saca esto, ahora haz el RER, entonces, bueno, realmente ampliamente se las recomiendo. Se me olvidaba preguntarte, los trabajadores temporales, pero que solo vienen, por ejemplo, los agrícolas, solo quiero que me contestes, por favor, sí o no, si tienen que pagar impuestos o no, pero quiero explicar esa partecita. Hay muchas personas que vienen como trabajadores temporales, los que vienen como agricultores, que son la mano fuerte de todas las verduras, frutas, árboles que plantan aquí en Quebec. Muy importante. Sí, que llegan en marzo, abril y se van como en noviembre, diciembre. Ellos pues no están aquí a la hora de declarar. ¿Tienen que pagar impuestos? Sí, pero generalmente en sus ingresos ellos ya van pagando. Pero seguido lo que pasa, esas personas regresan el año siguiente. Entonces ellos pueden hacer impuesto después, un año después, no hay problema. O opción 2, se lo dan a un compañero que se queda aquí en Canadá y se puede proceder igual al impuesto mismo si la persona no está. Importante es nomás que en el impuesto hay que poner una fecha de salida en realidad. Ok, entonces chicos, ya tuvimos diferentes ejemplos sobre quienes pagan impuestos, que en realidad son todos los que tocan el piso canadiense, ganen o no ganen dinero, excepto los turistas. Y también las personas que fallecen, ¿Sí? También, muy importante, tienen que pagar impuesto hasta la fecha de que uno se muere, hay que pagar impuesto, muy importante hacer los impuestos. A ver, no, espérame, o sea, a ver, supongamos que me muero hoy, ¿mi esposo tiene que hacer los impuestos? Exactamente, tendrá que hacer impuestos del año 2021 para ti, en realidad, con la fecha de fallecimiento, eso es. Muy importante, hasta el final, los impuestos hasta el final. Hasta el último centavo. Ok, entonces porque si no los hace supongo que puede afectar después, porque si él los haría, a lo mejor ya no tendría las alocaciones de mis hijos. Exactamente, y va un poquito más complicado, pero hay también una de sucesión y todo eso que hay que ir a hacer bien los impuestos para poder finalizar. Entonces, vamos a tomar el ejemplo, si alguien fallece ahora en julio, yo le puedo hacer el impuesto ya en agosto. Para eso yo no necesito llegar al otro año fiscal, lo puedo hacer de inmediato, ¿sí? Todos los documentos están dados. Wow. Sorprendente. Me quedé sin palabras. Y otra pregunta importante que yo creo que muchas personas nos hacemos es, ¿qué papeles? Yo te hablo por teléfono y te digo, Evelyn, quiero que me hagan los impuestos. ¿Cómo sé que tengo que llevar? Bueno, mis asistentes están muy bien calificadas, o sea, ya van de entre 7 a 12 años que ya están trabajando conmigo, entonces ya pueden visualizar con las preguntas diciéndote para maximizar el impuesto. Pero también lo que hemos hecho este año es una novedad. Hemos hecho una hoja diciendo exactamente qué necesitamos como ingreso, lo que puedes ir a deducir, lo que podemos ir a deducir de los años anteriores, como hace rato que dijimos los gastos de escolaridad de los años pasados, los donos de caridad también se pueden ir de los años pasados. Entonces es una hoja muy completa para poder ahora nuevamente maximizar los impuestos. Entonces esa hoja la enviamos por texto, por correo electrónico para ir a maximizar. Oye, yo me acuerdo, ya antes de concluir este tema, Evelyn, si yo vivo fuera de Montreal, que es donde tú estás, ¿puedo hacer mis impuestos contigo? Claro, ahora este año muy bien, estoy haciendo gente de Victoriaville, Drummondville, Teffermine, o sea, todo Quebec es mío. Muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo le hago? No tengo que ir a Montreal. No, claro que no. Y por lo de la COVID todavía mejor. Si jamás no se pueden como ir hasta mi oficina, en realidad lo hacen todo por correo electrónico. Mis asistentes les van a decir dónde enviarlo y les van a enviar una hoja de identificación para maximizar otra vez todo el impuesto y que esté bien hecho, lo muy importante. Ok, ¿y es seguro enviarlo por email? ¿Es seguro todo este proceso? Claro, okay. Siempre. Muy bien. No esperen al último momento, hay que estar bien cuadrado para maximizar los impuestos. Nuevamente, no para decir maximizar, pero es tan importante porque es eso los impuestos en realidad. Cualquier persona puede comprar el programa,
pero el trabajo de alguien que hace impuesto es eso en realidad, eficiencia y maximización. Oye, y hablando sobre las donaciones, es algo muy importante, así dones poquito y que te den una factura, es bueno ponerlo, ¿no? Porque... Exactamente. Y lo bueno en los donos de caridad es que se pueden reportar durante 3 años. Entonces, si no lo necesitas este año, yo lo tengo que ingresar, pero lo puedo trasladar para el año próximo para poder ir a ponerlo en realidad en los impuestos. Uy, está súper interesante. Está bien, voy a empezar a ver a dónde estar donando, ¿no? Y en los avisos de cotización, estaba pensando en eso. ¿Qué es el aviso de cotización? ¿Cómo sé? Porque yo he leído muchas veces que dicen tu aviso de cotización y yo, ¿qué es eso? En realidad, cuando uno hace los impuestos, yo la copia que les doy, en realidad sí, es el impuesto que está hecho, pero yo tengo que enviar el impuesto. Entonces, ya cuando el gobierno recibe el impuesto y que está hecho y bien hecho, es ahí donde uno tiene la confirmación con el aviso de cotización. Entonces, el aviso de cotización es como la respuesta del gobierno que dice, bueno, yo vi tus impuestos, están bien hechos, si hay un error que sea de mi parte o de tu parte, ahí va a estar rectificado. Sí, jamás es muy importante tener un aviso de cotización porque ahí también está escrito los ahorros máximos que puedes ir a poner de todos los años anteriores, donos de caridad uniturizado, lo escrito de escolaridad. Entonces es un buen documento y hay que conservarlo 6 años. Muy importante. 6 años. O sea que me recomiendas que mejor todos mis papeles sobre los impuestos los guarde 6 años. Exactamente. Entonces yo cuando les doy la carpeta, por ejemplo, de este año, 2020, que estamos procediendo, entonces cuando ya reciban el aviso de cotización de Canadá y de Quebec, me los pongan en la carpeta y después me lo dejan ahí durante 6 años. Porque si jamás hay una rectificación o un examen que hacer, como lo dijiste hace rato, que tú estuviste examinada por el gobierno, es con eso que uno puede ir a soportar todo eso. Ok. Así que ya saben, chicos. Y aparte, ahorita que estás diciendo el aviso de cotización, como que se me vino a la mente y dije, como que sí lo había visto. Porque también cuando te inscribes a Quebec o haces alguna cosa del revenue de Quebec, te piden, dime lo que tienes en el número, línea, en la 199. Línea. Ándale, en la línea 199 de tu aviso de cotización. Y si es cierto, tienes que tener ese papel a la mano porque para algunos trámites te piden esa línea. Eso es mismo para comprar una vivienda. Es el aviso de cotización que uno tiene que soportar al banco. Entonces, eso es la clave para todo lo que podemos hacer como préstamo o lo que sea. Wow. Ya saben, chicos, guarden su aviso de cotización por 6 años. Ok, muy bien, Evelyn. Muchísimas gracias. De nada. Gracias por toda esa información que es, la verdad, muy valiosa. Si quieren visitarla en sus redes sociales, ella habla muchísimo de muchas cosas sobre los impuestos. Tienes cápsulas de eso. Todos los videos son en español. Y sus redes sociales son Epo Figueroa y está básicamente al 90% en español, entonces le va a ser muy fácil de poder entender la base de los impuestos. Sale, vale. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos en el siguiente Yo Te Explico Canadá. Bye.